Muy buenas tardes. Daremos a conocer hoy día los anuncios, medidas y cifras en relación al avance de la pandemia producida por el COVID-19 en el país. Gracias a los canales asociados de Arcatel y Anatel y a las radios Archi, no Archi, a los periodistas que están afuera en el patio y así también un agradecimiento como siempre al trabajo de los equipos comunicacionales de La Moneda y del MinSal. Estamos muy preocupados por el avance y el comportamiento del virus COVID-19 y observamos aumentos persistentes de casos en los últimos días. Este aumento también se observó en otros países después de las vacaciones de verano y por eso se diseñó un plan marzo, entre comillas, para aumentar la fiscalización, preparar los hospitales con aumento de las camas UCI y sin dejar de insistir en una campaña de prevención, que es lo más importante. Y también, obviamente, avanzando rápidamente en la campaña de vacunación masiva, que para nuestro país ha sido muy exitosa. Sabemos, y lo hemos dicho en repetidas oportunidades, que la vacuna no tendrá efecto rebaño inmediato. El efecto rebaño de la vacuna se va a obtener cuando tengamos vacunados aproximadamente al 80% de la población susceptible y estimamos que eso ocurrirá el 30 de junio. Quizás después del 15 de abril, según estudios que provienen de otros países que han vivido situaciones similares, quizás después del 15 de abril recién podríamos ver algunos resultados alentadores obtenidos gracias al éxito internacionalmente reconocido de nuestra excelente campaña de vacunación masiva. Hasta el día de hoy, a las 12 horas que hicimos el cierre del conteo, hemos logrado vacunar a 4.848.667 personas, de las cuales 2.755.990 son mayores de 60 años. Hoy día en la mañana, la subsecretaria de Salud Pública, en compañía de la ministra de Transporte, Gloria Hood, inició la vacunación a los trabajadores del transporte. Estamos viendo algunas imágenes de esa campaña que se inició hoy día. Nosotros sabemos y reconocemos la labor importantísima que llevan a cabo los trabajadores de transporte, conductoras y conductores y otras personas también relacionadas con el gremio. Aprovechamos de recordar que en el tema de los adultos mayores somos líderes también a nivel latinoamericano y estamos viendo algunas imágenes de las vacunaciones para adultos mayores. Estamos muy agradecidos por el comportamiento de ellos y por la forma masiva en la cual se han vacunado. Yo dije ya que en mayores de 60, 2.755.990 personas ya se han vacunado, es decir, más del 50% de nuestros vacunados son adultos mayores. Si Dios quiere, mañana llegaremos a alcanzar la cifra de 5 millones de vacunados y eso nos permitirá, y lo estuvimos discutiendo hoy día con el presidente de la República, nos permitirá avanzar en las siguientes etapas de vacunación. Tenemos asegurada más de 35 millones de dosis de vacunas para todos los habitantes de Chile y para completar nuestro esquema a fines de junio. Por lo tanto, es una gran alegría para nosotros transmitir esta noticia. Quiero también informarles que hoy es el último día para inscribirse en el IFE. Es el último día para postular al IFE COVID extendido. No queremos que ninguna familia que lo esté pasando mal se quede sin los beneficios que se están entregando. Este nuevo beneficio se suma a los que ya se entregaron en enero y febrero y que ahora se extenderá a los meses de marzo y abril. Tal como la vez anterior, este beneficio se entregará en base a la condición sanitaria que estuvo la comuna, es decir, los pagos se determinarán en base a la fase del paso a paso durante el periodo del 25 de enero al 28 de febrero. Para informarse acabadamente de esta postulación,
pueden ingresar a la página web www.ingresodeemergencia.cl. Aquí quiero reconocer la labor de algunos alcaldes que acompañan a los adultos mayores y los llevan a las oficinas de la municipalidad y les ayudan a entrar a la página web, porque muchos de ellos no lo saben hacer, para aprovechar de este beneficio. El alcalde de Villarrica, por ejemplo, instaló todo un sistema para que los adultos mayores sean ayudados a adquirir este beneficio. Además que hay adultos mayores que no saben usar computadores o que no saben leer. Así que les recuerdo que hoy es el último día para postular a este beneficio. Quería además enviar un gran saludo a Magallanes. Magallanes es la región que la lleva en la tasa de vacunación. Es la región que ha vacunado a más personas en relación a su población total y además ha demostrado un avance impresionante en el número de disminución de casos. En los últimos 7 días ha disminuido en un 12% sus casos y en los últimos 14 días ha disminuido en un 20% sus casos. Nosotros recordamos con alegría a Magallanes porque sabemos que sufrieron mucho, lo pasaron muy mal. Recuerden que estuvieron en cuarentena larguísima y con muchos problemas de pacientes graves, con traslados. Sin embargo, hoy día, gracias al esfuerzo de la comunidad, gracias al esfuerzo de su población, al trabajo de las autoridades, partiendo por la intendenta, el alcalde, los trabajadores de la salud que han hecho una gran labor, la atención primaria que ha hecho una gran labor, vemos los resultados y es así como Magallanes logró avanzar hacia pasos mucho más avanzados en nuestro plan paso a paso. Nosotros queremos comprender lo que pasa en regiones, queremos comprender lo que pasa en el territorio, no estamos ajenos a sus esfuerzos y les enviamos un saludo muy fraterno y una señal de reconocimiento y de esperanza a esa región tan maravillosa y esforzada de Chile. A continuación, le daré la palabra a la doctora Paula Daza para los anuncios de hoy día. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. En relación a la evolución de la pandemia, hemos visto con preocupación cómo ha habido un aumento en el número de casos en muchas regiones de nuestro país que nos ha obligado a tomar algunas medidas más restrictivas, como las que tomamos la semana pasada en función de la etapa de transición. En relación hoy día, los nuevos anuncios son los siguientes. Todas las medidas que estamos anunciando hoy día son a partir del día jueves 18 de marzo a las 5 de la mañana. Avanzan a transición en la región de Maule, Parral, en la región de la Araucanía, Purén, Nueva Imperial y Melipeuco, en la región de los lagos, Gualeguay. Avanzan a preparación en la región de Valparaíso, Rinconada, en la región de Maule, Río Claro, en la región de Magallanes, Punta Arenas y Puerto Natales. Retroceden a transición en la región de Valparaíso, Puchuncaví, Limache y La Cruz, en la región de O'Higgins, Lolol, en la región de Ñuble, Yungay, en la región del Biobío, Santa Bárbara, en la región de los lagos, Futaleufú, Puqueldón y Cochamó. Retroceden a cuarentena en la región de Antofagasta, Taltal, en la región de Atacama, Huasco, en la región de Coquimbo, Monte Patria, en la región metropolitana, Padre Hurtado, San Miguel, Renca, Isla de Maipo, Lo Prado, Quinta Normal, La Florida, Cerrillos y El Bosque. En la región de O'Higgins, Peumo y Pichidegua. En la región de Maule, Chanco y Talca. En la región de Ñuble, Ñiquén, Trehuaco, Chillán y Chillán Viejo. En la región de Biobío, Tucapel, Quilleco, Mulchen y Cabrero. En la región de la Araucanía, Lonquimay y Galvarino. En la región de los lagos, San Pablo y Puerto Octay.
Estos son los anuncios en relación al paso a paso que deben regir a partir del día jueves 18 a las 5 de la mañana. Además, quiero anunciar que para el fin de Semana Santa, se pondrá un cordón sanitario a partir del 1 de abril a las 17 horas hasta el domingo 4 de abril a las 22 horas. Esto va a ser en las regiones que habitualmente hacemos para los fines de semana, en la región metropolitana, Valparaíso, en el Gran Concepción y también en Temuco y Padre Las Casas. Quiero recordar que cordón sanitario significa que las personas no pueden desplazarse fuera de su región a no ser que tengan un salvoconducto para poder hacerlo. Es importante respetar todas estas medidas sanitarias. Son medidas estrictas, son medidas duras, pero necesitamos tomar estas medidas de restricción para contener el avance de la pandemia junto a una buena evolución del plan de vacunación que nos va a permitir más adelante poder dar más libertades a las personas. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretaria Daza. A continuación vamos a dar a conocer las cifras del día de hoy. Le cedo la palabra al subsecretario de Redes, don Alberto Duñac. Muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 5.117 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 3.390 son personas sintomáticas y 1.362 son personas asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza hoy día las 896.231 personas, de las cuales 33.379 son casos activos y los restantes 840.668 son casos recuperados. En cuanto a los fallecimientos, debemos lamentar el deceso de 98 personas, con lo cual la cifra de decesos asociados a esta pandemia asciende a la cifra de 21.772 en todo el país. Nuestras condolencias a las familias. 2.053 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos. 1.777 de ellas requieren de apoyo de ventilación mecánica. Hoy en la red integrada de salud tenemos 178 camas críticas disponibles a lo largo de todo el país en caso de ser requerida. En cuanto a la red de laboratorios, en el día de ayer se informaron 68.968 exámenes, alcanzando a la fecha un total de 10.189.233 exámenes PCR a nivel país. La positividad para las últimas 24 horas es de 7,3% en el territorio nacional y de 7% en la región metropolitana. Respecto a las residencias sanitarias, como es habitual, disponemos de 175 recintos de hospedaje con una capacidad total de 12.785 cupos, de los cuales 6.915 están ocupados y el resto disponible para quien lo requiera. Gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario. Pasamos a continuación a las preguntas del día de hoy. Primera pregunta, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ministro, me gustaría aclarar dos puntos. Lo primero, respecto a las personas de menores de 50 o alrededor de 50 años que son casos graves hospitalizados. ¿Por qué se están agravando estos casos si al principio de la pandemia no se agravaban? ¿Podría haber ahí la participación, digamos, de una nueva variante del virus? ¿Hay razones de comorbilidad para que esto ocurra? Y lo segundo, que es más general, respecto a las camas críticas. Ustedes han planteado varias veces que se van a sumar nuevas camas críticas. El punto es que la SOCHIMI dice que esto podría ser no como corresponde porque no hay suficiente personal. Muchas gracias por su pregunta. Sus preguntas las contestará el doctor Duñac. Sí, efectivamente, tal como los han señalado los distintos médicos y jefes de unidades de cuidado intensivo, ellos han ido observando en estas últimas semanas una variación en la edad de los pacientes que están ingresando.
Nosotros hemos hecho ese análisis y en el mes de noviembre del año pasado, la edad promedio de los pacientes era de 61 años con 7 meses y que progresivamente ha ido bajando. En febrero fue de 59 años y 5 meses y en el mes de marzo, lo que va corrido, es de 57 años. Si bien todos los grupos etarios han ido aumentando, aumentaron en el último mes, este aumento ha sido más significativo en los grupos de menor edad, léase de entre 40 y 60 años. Esos son los grupos que han experimentado el mayor crecimiento. Los grupos de edades más avanzadas, de 70 y 80 años, si bien también han crecido, lo han hecho en una mucho menor proporción. Ahora, ¿cuáles pudieran ser las razones de este comportamiento? La verdad es que pueden ser múltiples. Podríamos estar asistiendo a un efecto inicial de la vacunación y por eso esa población está disminuyendo. También pudiese haber una percepción de menor riesgo de la población más joven, que dado que se ha iniciado el plan de vacunación, ellos pensarían, y ese efecto está descrito en la literatura, que existe menor riesgo. También problemas de movilidad. Lo que sí está muy claro es que hemos podido determinar a través de los exámenes y los testeos que se hacen habitualmente que no ha habido cambio en las variedades de virus que están circulando. Por tanto, son los mismos virus y probablemente las razones, como digo, pueden ser algunas de las que hemos mencionado. En relación a las camas UCI, nosotros hemos estado trabajando desde hace ya muchos meses con todas las direcciones de hospitales y las jefaturas de unidades de cuidados intensivos para enfrentar esta situación. Hoy día debemos informar que tenemos más de 3.200 camas disponibles, abiertas en el territorio nacional y hemos estado trabajando todos estos días para seguir aperturando camas en la medida que vaya siendo necesaria. Eso formaba parte de nuestro plan y lo hemos ido siguiendo en forma muy ordenada y, como digo, de acuerdo a lo que habíamos planificado. Este es un esfuerzo conjunto del sistema público y el sistema privado a lo largo de todo el país. Muchas gracias. Subsecretario, sí, solo un apunte. O sea, para usted, ¿el personal va a ser suficiente? Estoy hablando de las camas críticas. ¿Va a ser suficiente y está en óptimas condiciones para afrontar este nivel de pandemia que tenemos hoy? Bueno, evidentemente que la gente está extraordinariamente cansada. Llevamos un año de un trabajo incesante y, por tanto, si usted me dice en óptimas condiciones, sí, en óptimas condiciones técnicas, pero evidentemente que con una tremenda fatiga por el gran esfuerzo que han ido realizando. Respecto a la incorporación de nuevo personal, ese personal se ha ido entrenando para ir asumiendo las nuevas funciones que les toca desempeñar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Duñac. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Es sobre el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. ¿Cuáles son los protocolos en este caso? Si hay coordinación con las comunidades educativas. Y el segundo tema también tiene que ver con la infancia. Es si se podría extender el postnatal de emergencia debido a las altas cifras. Diferentes organizaciones lo están pidiendo producto del momento que se está viviendo en la pandemia. Dicen que los bonos que está dando el gobierno no son suficientes. Muchas gracias. Contestará la doctora Paula Daza. Bueno, con respecto al síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, hace aproximadamente unos 8 meses, 10 meses atrás, en junio del año pasado, la Organización Mundial de la Salud ya produjo una alerta de la existencia de este síndrome en los niños, particularmente varias semanas después de haber sido infectado. En ese momento, en junio del año pasado, junto a la Sociedad Chilena de Infectología y la Sociedad Chilena de Pediatría y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se elaboró un protocolo para la atención de estos niños en los distintos centros de salud.
tanto para hacer un diagnóstico oportuno y como también para el manejo y tratamiento en los centros hospitalarios. Y ese protocolo hoy día está disponible y obviamente está distribuido en toda la atención de salud y los profesionales de salud lo conocen. Con respecto a la situación epidemiológica de los niños, hoy día tenemos, hasta la fecha, se han diagnosticado 69.563 niños con COVID-19. La mayoría de estos casos, la mayoría diría yo, son cuadros o asintomáticos o con síntomas leves que no han requerido una hospitalización. Y hemos tenido desde la fecha hasta ahora, los que han sido notificados al Ministerio de Salud, son 157 casos confirmados, lo que da un 0,22% del total de casos confirmados y probables. Por lo tanto, la tasa de casos de los niños que presentan estos cuadros es bastante baja. Sin embargo, obviamente los profesionales de salud tienen que estar alerta. Es importante decir que este cuadro inflamatorio es un cuadro que se presenta en general post-infección, entre 2 y 6 semanas después de la infección, con un cuadro febril, con manchas en el cuerpo, compromiso del estado general, y los médicos y los profesionales de salud tienen que estar alerta para diagnóstico de ello. Con respecto a su segunda pregunta, en relación a la licencia médica y el postnatal extendido, quiero decir que esa ley es una ley vigente que le permite a las madres que están, ¿no es cierto?, en su periodo postnatal, extender un postnatal durante 3 meses, es decir, 30 días por 3 veces hasta 90 días. Eso es una ley que está vigente, por lo tanto, las madres pueden acceder a ese beneficio durante 3 meses. También quiero decir que el presidente de la República, hace unas semanas atrás, durante el mes de febrero, anunció el subsidio Protege, que busca apoyar principalmente a las madres trabajadoras de niños menores de 2 años, con un bono de 200.000 pesos por un periodo de 3 meses. Por lo tanto, tanto la ley, que esta extensión de 90 días es una ley, tanto este subsidio, están ambos vigentes. Subsecretaria, pero sobre el postnatal es sobre la posibilidad de ir más allá de esos 90 días para cubrir más en los primeros meses de vida de los niños y las niñas, de los bebés, ¿no? Y lo otro, si nos pudiera detallar un poco más ese protocolo para el síndrome, para el PIMS, por favor, para que todos lo pudiéramos conocer más allá del personal médico. Bueno, con respecto a su primera pregunta, hoy día eso es una ley, por lo tanto, como toda ley, eso tiene que ser discutido en el Congreso. Por lo tanto, hoy día como Ministerio de Salud, esta es la información que nosotros hoy día tenemos vigente. En relación al protocolo, el protocolo lo que define es un protocolo para los profesionales de salud, primero que nada para saber hacer el diagnóstico, o sea, estar atento a un diagnóstico del SIMS. Y este protocolo, como dice, es que un niño, en general son niños escolares, la mayoría de los casos son niños escolares, la mayoría de los casos son niños mayores de 4 años que pueden presentar 2 a 6 semanas después del caso. Aquí hay que estar muy atento porque los padres tienen que estar atentos que cuando hay en la familia un adulto, por ejemplo, que es COVID positivo y hay un niño en esa familia, si unas 2 o 6 semanas posterior a la confirmación del diagnóstico de las personas que viven en esa residencia, empieza con fiebre, con ronchas en el cuerpo, con malestar general, con dolor de cabeza, se le pueden hinchar los labios, la boca, esos síntomas, debe consultar porque podría estar frente a este síndrome inflamatorio. Al llegar al servicio asistencial, ¿cierto? Ahí lo ve un profesional de salud y tiene que confirmar o descartar el cuadro clínico. Generalmente es un cuadro clínico multisistémico, como su palabra lo dice, compromete varios órganos también con cuadros de diarrea. En general, la mayoría de estos niños son hospitalizados, no porque el cuadro sea muy grave, sino que principalmente para una observación de la evolución del cuadro. Muchas gracias, doctora Daza. La tercera pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Es sobre el test de antígenos. La subsecretaria Daza ha explicado que es similar a lo que ocurre con el PCR en relación a que también se utiliza un hisopado para poder tenerlo, pero ¿cuáles son los detalles de cómo funciona este test de antígenos? ¿En qué se diferencia con el PCR? ¿Podría una persona vacunada dar positivo a este test de antígenos? Y si es que este método puede afectar o no
al trabajo que realiza el ISP con un consorcio de universidades para poder conocer en detalle cómo es el virus y si es que hay nuevas cepas o no. Muchas gracias por la pregunta. La contestará la doctora Paula Daza. Bueno, con respecto al test de antígeno, este es un nuevo test de diagnóstico que permite detectar el antígeno del virus, por lo tanto, es un test que permite detectar una persona que tiene el virus. Aquí quiero decir que tiene una sensibilidad, nosotros estamos usando un test de antígeno que tiene una sensibilidad de 96% para las personas que son sintomáticas, tiene una menor sensibilidad para las personas asintomáticas y es por eso que esto se está implementando principalmente en la atención primaria, porque es donde llegan las personas con síntomas y no en la búsqueda activa de casos, ya que en la búsqueda activa de casos el objetivo son principalmente personas asintomáticas. Por lo tanto, esto se está implementando, escalando ya en varias regiones de nuestro país para aquellas personas que llegan a la atención primaria, que es sintomática, se le toma el test. La fórmula de tomar el test también es un hisopado nasofaringio. ¿Cuáles son las ventajas del test de antígeno? La ventaja es que el resultado está en 30 minutos porque el procesamiento del examen es ahí mismo, en la misma atención primaria. Eso permite tener el resultado ya sea positivo o negativo en forma prácticamente inmediata y permite esa persona se aísle en forma oportuna y también se inicia el proceso de trazabilidad, cosa que la persona identifique quiénes sus contactos estrechos y por supuesto que aislarlo a la persona como sus contactos estrechos. Hasta el momento, en general, nosotros hemos dispuesto esto, se está escalando prácticamente la idea es en todo nuestro país, ya lo tenemos en la Araucanía, en los lagos, en los ríos, también en Tarapacá, en la región metropolitana, en 8 comunas. Esta semana vamos a escalar a otras comunas más y la idea es poder escalarlo todo nuestro país porque el beneficio principal es la detección oportuna y obviamente la sensibilidad. Con respecto a la segunda parte de su pregunta, la verdad que esto no interfiere con lo que está haciendo el Instituto de Salud Pública con respecto a las variantes y porque lo que hace el Instituto de Salud Pública es de todas las PCR que le llegan a su instituto, hacer un estudio de las variantes, en este momento principalmente dirigida a los viajeros. Lo vamos a hacer ahora que empezaron las clases, cuando hayan brotes particulares en algún lugar o en la región que haga sospechar que la circulación es una nueva variante. Por lo tanto, hoy día no afecta la posibilidad de estudiar estas nuevas variantes. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a la tercera pregunta, a la cuarta pregunta de la mañana. Sí, ministro, queríamos preguntar por qué finalmente se decide acoger las peticiones de algunos grupos como la Iglesia Católica y no de otros finalmente como el gremio, por ejemplo, del turismo, el gremio del comercio, que han pedido funcionar en fase 2. Ya sabemos el caso también de las declaraciones del obispo de Punta Arenas. Él llama abiertamente a no cumplir las normas sanitarias, dice que la ley es injusta. ¿Qué medidas se van a tomar con respecto a esos dichos? ¿Cómo lo evalúa usted, que está a cargo de la estrategia sanitaria en el país? Muchas gracias por la pregunta. No he escuchado las declaraciones del obispo de Punta Arenas, pero que diga que la ley es injusta me parece injusto. Nosotros en el paso 2 del paso a paso habíamos establecido la posibilidad de realizar cultos y reuniones de tipo religioso relacionadas con la espiritualidad. Y de hecho se llama oficios religiosos, ritos y ceremonias de las comunidades en los respectivos cultos. O sea, no es solo para la Iglesia Católica. De hecho, personalmente tuve una reunión con los diferentes representantes de diferentes religiones durante la semana pasada y durante el fin de semana, viendo que esto había que corregirlo, lo corregimos. Yo creo que no tiene nada que ver esta apertura a los cultos religiosos con la apertura de restaurantes y otro tipo de actividades o gimnasios. Además, durante la actividad religiosa se debe mantener un aforo
tanto para las actividades externas como para las actividades internas. Tiene que haber una separación entre las personas. Tienen que usar mascarilla, no se pueden consumir alimentos. Tienen que haber, digamos, sanitarios habilitados, tiene que haber desinfección y tienen un rango máximo de duración de 2 horas. Por lo tanto, nosotros creemos que si se mantienen todas esas condiciones, no tiene por qué haber un aumento en la contagiosidad o en la diseminación viral, y tomando en cuenta todas esas condiciones, nosotros ayer aclaramos esta situación. Pero no se refiere solo a la Iglesia Católica. Yo me reuní con los hermanos evangélicos, con Bahá'í, con muchas representantes de muchas religiones, la Iglesia luterana, en fin, y esto es aplicable para todos los cultos religiosos. Pensamos que la espiritualidad del ser humano es muy importante, y es por eso que hacemos esa diferenciación con respecto a las otras actividades que usted ha nombrado. Sí, con respecto a las palabras del obispo de Punta Arenas, ¿se van a tomar algunas medidas? Porque es contradictorio que de cierta manera él llame abiertamente a no respetar la ley, lo que se va a traducir evidentemente en un aumento de contagios. ¿Por qué no debiese ocurrir eso? Como dijo el rector Peña en su columna el fin de semana, que siempre me gusta comentar ese tipo de escritos, para ser santo hay que ser pecador. Así que yo creo que el obispo obviamente deberá revisar lo que nosotros hemos dictaminado de acuerdo con el resto de las autoridades religiosas del país, y creo que no es bueno que un obispo llame a no cumplir con las normas sanitarias, más aún cuando estábamos conversando justamente con la conferencia episcopal el cambio de esta resolución. Yo lo lamento, no he visto las declaraciones del obispo, me las está haciendo ver usted o transmitiendo usted. Por lo tanto, confío en su palabra y en su interpretación, pero obviamente quiero repetir que eso ya lo corregimos, y humildemente, si cometimos un error, como lo he dicho otras veces, obviamente que pedimos disculpas, o pido yo disculpas personalmente. Yo firmo las resoluciones, son revisadas por muchas personas, por muchos abogados. Si cometimos alguna falla o algún error, les pido disculpas. Dentro de la religión, dentro del cristianismo, una de las cosas más importantes justamente es pedir disculpas y perdonar. Yo creo que eso es lo que nos debe guiar. Muchas gracias. Ministro, desde el punto de vista sanitario y estrictamente sanitario, ¿es posible abrirse a la discusión de atrasar las elecciones de este 10 y 11 de abril por la alta cantidad de contagios y la tensión que esto está provocando en el sistema de salud, así como lo planteó el exministro Jaime Mañalich? Mire, esa es una pregunta muy interesante y que se ha repetido en otras conferencias de prensa o se le ha hecho llegar a diferentes autoridades. Nosotros desde el punto de vista sanitario, lo que hemos hecho, y lo hicimos en el plebiscito, es colaborar con el CERVEL en la fabricación de los protocolos de atención o de cumplimiento de las normas sanitarias durante la votación. Si durante esta votación se cumplen los protocolos sanitarios, creo que no va a haber ningún problema, así como no hubo ningún problema en el plebiscito. Pero el Ministerio de Salud no es el llamado a modificar las normas de votación o las normas electorales. Eso tiene que ser conversado entre el Ejecutivo, el Legislativo y el CERVEL. Por eso mismo el presidente presentó un proyecto para que la votación, o el Ejecutivo, para que la votación ocurra en 2 días, para evitar justamente aglomeraciones, darle preferencia a los adultos mayores porque van a tener absoluta preferencia, se mantengan los distanciamientos físicos, el uso de mascarilla, el lavado de manos, va a haber alcohol gel, se va a utilizar el mismo sistema de los lápices individuales, en fin, y nosotros vimos que a consecuencia del buen manejo, del brillante manejo, diría yo, del plebiscito no ocurrió ningún problema, así que esperamos que en esta ocasión tampoco tengamos problemas. Ahora, usted tiene razón que la situación epidemiológica es diferente a la de abril, a la del plebiscito, y obviamente que nos preocupa, pero por eso mismo hemos hecho el llamado a que la gente se cuide, tome las prevenciones del caso, vaya con tranquilidad a votar,
respete el distanciamiento y no creo que ocurran problemas si nosotros cumplimos el protocolo sanitario. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.